Arriba en el cielo azul, cae el sol para los guayú, alumbra con fuerza en La Guajira. Sus 40 grados de temperatura curten la piel de hombres, mujeres y niños que bajo su inclemente calor tienen que sobrevivir la severidad de la peor sequía que se haya reportado en los últimos años en Colombia. Hace 547 días que la lluvia no cae para refrescar las agrietadas tierras donde viven los guayú. Parece que el único rastro de humedad que se ha visto en los últimos años son las lágrimas de cientos de madres que vieron morir a sus hijos por falta de agua y alimento. Sí, como lo oyen. Desde hace varios años los niños guayú de las rancherías más lejanas se han venido muriendo sistemáticamente de hambre e inanición. No es una exageración, las cifras lo dicen. Y aunque esta tragedia se ha venido sufriendo gota a gota y en silencio, tal vez porque a La Guajira le faltan dolientes y le sobran víctimas, tal vez porque es un departamento asolado no solo por la sequía, sino por la corrupción política, mientras todos hemos visto las espeluznantes fotos de la terrible mortandad que la actual ola de calor y falta de agua ha causado en más de 20.000 animales en el departamento del Casanare, incluyendo no solo reses, sino especies en peligro como los chigüiros y los caimanes, pareciera que el problema de La Guajira necesitara de imágenes igual de apocalípticas, de todos estos niños que han muerto, para que el país se tomara en serio el problema, para que nos doliera a todos, para que el Estado le parara bolas, porque aquí, si no hay votos o escándalo mediático de por medio, las noticias, las tragedias pasan de largo. 2.965 niños muertos desde el 2008 de diferentes males como neumonía, gastroenteritis, anemia, muchos problemas, pero todos relacionados con una sola causa, la desnutrición. ¿Pero de quién es la culpa? Debería ser suficiente escándalo la muerte de un solo niño por desnutrición severa en un departamento que recibe millonarias cifras de dinero tan solo producto de las regalías. Hoy trataremos de hacerle un examen médico, no a los niños víctimas del hambre, sino a la salud mental de los dirigentes, de los políticos, de los administradores, de los colombianos, que no hemos sido capaces de percatarnos de esta desgracia. Hoy en especial Espirri, hambruna en La Guajira, negligencia, minería, corrupción y el exterminio de una raza indígena. Hace apenas unos días, el 9 de febrero, en un evento muy importante, la 8ª cumbre de la Alianza del Pacífico, la hermosa Tutina, primera dama, esposa del presidente Santos, lucía con orgullo una manta diseñada e inspirada en los motivos de las guayú, nuestros indígenas de La Guajira. No era la primera vez que la esposa del presidente expresaba en su vestido y en su actitud ese orgullo que decimos tener los colombianos por nuestras etnias, en especial por las de esa Guajira tan fotográfica, de la que se hacen tantos libros y de la que todos quisieran tener artesanías o textiles. Muchos meses atrás, en la Cumbre de las Américas, donde el invitado especialísimo era el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, Tutina le había regalado también a las invitadas y a las esposas de los invitados hermosas mochilas guayú hechas por los indígenas, pero intervenidas por nuestra prestigiosa diseñadora Silvia Cherasi. Hay que anotar que por una mochila guayú, un indígena puede obtener 80.000 o 100.000 pesos si está de buenas. Porque si cae en garras de los acaparadores en el mercado, de pronto tiene que regalarla por 5.000 o 10.000 pesos y aceptar esa plata por física hambre, porque tiene que llevarle aunque sea una panela a sus hijos. Pero claro, si la mochila pasa por las manos de Silvia, obviamente, y como debe ser, puede pasar de 80.000 pesos a 2 millones, que es a lo que se vendían las mochilas intervenidas por la señora, cosa que está muy bien. Pero ¿por qué no buscar la manera mejor de pagarle lo justo a las indígenas? Que entre más entramado sea el diseño pueda obtener más dinero. Que alguien controle que no los roben. Que alguien se encargue de que la plata por el trabajo de la artesanía no se la gane el intermediario, sea este el hijo de un expresidente o sea un vil acaparador en el mercado de Riohacha. Porque como ya veremos más adelante en este programa, usted se mete con los que se aprovechan de los guayú y lo pueden amenazar de muerte. Nosotros aquí somos la imagen bella de La Guajira, pero entre comillas, porque bellos por una cosa y indios para otra cosa. Todos
todos sabemos que a pesar de la dejadez institucional, La Guajira tiene un gran potencial turístico, y ese potencial no se lo dan exactamente la gente de la Drummond, ni la devastadora locomotora minera, ni los políticos de la región. Se lo dan los guayú, con su autenticidad, con su potencial. Cuando llegan los turistas no se llevan la foto de los edificios grandes y bonitos y del pavimento que se riega todos los días en Riohacha, ni en las cabeceras municipales. No se llevan la imagen del alcalde ni del gobernador. Se llevan la imagen de la India más insignificante que puede haber, del rancho donde vive el indio. Se llevan la imagen de esa cultura bonita que tenemos nosotros. Y eso ha venido impulsando ciertamente el desarrollo de la región y el propio comercio de ciudades como Riohacha y Maicao. Y es donde uno se pregunta, ¿por qué si esta tierra es de los guayú y hay leyes que los protegen y ellos son la cara de mostrar y son un tesoro vivo, étnico y cultural que genera turismo, que además es un bien renovable y que bien llevado no contamina? Entonces, ¿por qué aquí parece que solo hubiera infraestructura para los trenes y los barcos que desangran al país en nombre de la confianza inversionista del doctor Uribe y del doctor Santos? Una locomotora que prometía avances y regalías para las regiones, que hoy ven con tristeza cómo el dinero se queda en las manos de unos pocos, mientras que en su tierra contemplan con horror los estragos que deja el saqueo de las grandes multinacionales. Sabemos que el Estado no tiene los recursos suficientes, pero nuestro territorio guajiro brota de sus entrañas recursos suficientes para vivir nosotros como reyes. De aquí se llevan tantas cosas y a nosotros no nos dejan nada. Lo que Matilde Alpuxaná hace por salvar a cientos de niños de su comunidad es lo que deberían estar haciendo varias instituciones en el país, que en vez de gobernar desde la comodidad de sus escritorios, deberían recorrer cada una de las rancherías para conocer la realidad que están enfrentando los guayú en La Guajira. Empecé a hablar con las madres de familia, a decirle el por qué se le morían los niños. Entonces me di a la tarea de visitarlo en las comunidades indígenas, cómo estaban los niños, qué estaba pasando. El alcalde no conoce las comunidades indígenas, el gobernador tampoco conoce las comunidades indígenas. En este momento, donde estamos aquí, no estamos sino a 15 minutos de Riohacha. Mira la diferencia que hay en el casco urbano con la que hay aquí. Aquí hay niños muriendo de hambre y la alcaldía está de aquí a 15 minutos. Cansada de la indiferencia de las instituciones y viendo que sus palabras no bastaban, Matilde decidió reunir el pasado 14 de febrero, frente a las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Riohacha, a madres, niños y abuelas que evidenciaban el alto grado de desnutrición que se presenta en las rancherías. Y como si no fuera suficiente con la evidencia física, decidió mostrarles a los funcionarios que allí se encontraban estas fotografías. Estos niños fueron reportados por Matilde, esperando que alguna entidad se decidiera a salvarles la vida, porque como lo atestiguan las huellas del hambre en sus cuerpos, Emilio y Eloísa están a pocos días, si acaso semanas, de engrosar la larga lista de niños menores de 5 años muertos en este departamento por las razones que ya hemos mencionado, cosa que contrasta con esa campaña del gobierno que decía de 0 a siempre y que en La Guajira parece haberle dicho a más de 3.000 niños de 0 a nunca. Hasta el sol de hoy, ni la regional ni la nacional del Instituto Nacional de Bienestar Familiar ha preguntado quiénes eran los niños. Inmediatamente comisionó un equipo interdisciplinario. Le dijimos a su madre que accediera para traérnoslo porque no solamente necesita atención de recuperación nutricional, necesita atención en otras disciplinas y no, la madre no accedió, el padre tampoco. El líder dijo que bueno, que frente a eso. Actualmente este niño está siendo atendido por parte de ICBF y estamos haciendo el seguimiento respectivo. A pesar de la tranquilidad con la que estos funcionarios van afirmando de buenas a primeras que le prestaron atención a los niños, Matilde tendría que emprender un terrible camino de 3 horas por esta trocha destapada y rota que se confunde muchas veces con el desierto,
bajo el sol ardiente que puede calentar a más de 40 grados y entre la arena y misericordia que se mete en todas partes. Un paisaje hermoso si uno lo recorre en la 4x4 climatizada, como hacen los duros de la región, pero muy duro cuando hay que andarlo a pie o en burro. Cae la tarde en La Guajira y luego del largo viaje por fin se divisa el sendero que lleva a Matilde a la ranchería. Vengo a verificar si una de las entidades a la cual le pusimos en conocimiento su estado nutricional ha venido a hacer algún tipo de atención, si le tienen alguna atención médica o cualquier otro tipo de atención, ya sea humanitaria, si se le ha venido trayendo alimento o algo. Son las 6:05 de la tarde. Vamos llegando a la vivienda de los pequeños, de los menores, del cual ya le habíamos hablado. Ay, pero bien cansada. 15 minutos más de camino sobre la escurridiza arena y por fin divisa los ranchos de madera que aún son bañados por la tenue luz del sol. Al llegar vemos a Emilio y a lo lejos a su hermana Eloísa y pensamos que la Secretaría de Salud Municipal y el director de Bienestar Familiar o andan mal informados o son unos caraduras capaces de decirnos en la cara que habían atendido a los niños, cuando lo que vemos es que los pequeños están en la misma situación y peor aún, cuando encontramos que ellos no son los únicos que necesitan ayuda. Pero vemos también que un tercer niño está en las mismas condiciones. Él no está dentro de nuestros conocimientos que estaba en ese estado. Matilde le explica a María, la mamá de estos pequeños, por qué un grupo de blancos como nosotros, o de arijunas, como nos llaman los guayú, habían llegado con esos extraños aparatos a grabarlos en su comunidad. No le dijo mamá ven a pichonca. Menga no unir una hanama so poloca ahí polo piang menkai pero shire nanok taben shire shinten te kuchan kamoy shimu hasai wai matumulia makate shwapula su médico namole homoña es numule tu médico hiran piachang namasaya shire nanok taben tu nakwai pachanka shire no limu Como era de esperarse, la mamá de Emilio nos dice que ni él ni su hermana han recibido ningún tipo de ayuda y que ninguno de sus hijos tampoco. Luego de explicarle que el tratamiento que requieren los niños no da espera, ella le da la autorización para que se lleve al pequeño Emilio, pero no a Eloísa. Y aunque por más de media hora intentó hacerle ver que la condición de la niña estaba peor que la de su hermano, Marina le dice que no puede dejar salir a Eloísa, pues la única autoridad que puede decidir el futuro de la niña no está presente. Ella dice que cuando venga el abuelo, ahí miraríamos todo ese proceso, cómo sería. Yo llevaría al abuelo a que lo vea allá a la casa, en el hospital, que mire cómo va su proceso. Y ahí vamos, porque la idea tampoco es venir a chocar con ellos y esas cosas. Respetando sus costumbres, Matilde toma al pequeño Emilio en sus brazos, pues sabe que los segundos cuentan y que le espera un largo camino hasta el hospital de Riohacha. Atrás se queda Eloísa, pero también se quedan 5 niños más que necesitan ayuda. Por eso, y conociendo las condiciones que le esperan a la llegada de cada una de las rancherías, Matilde está preparada y en el carro que ha conseguido prestado lleva un pequeño mercado que le puede dar más tiempo de vida a Eloísa y a sus hermanos, mientras las promesas hechas por los funcionarios se hacen realidad. Matilde y la autoridad le hacen advertencias a su madre de que el alimento que hoy le regalan debe emplearse en los niños y en ella. Emilio come con ansias estas galletas que llevábamos para el almuerzo y nos parte el alma ver cómo el hambre hace que el pequeño Emilio devore esta galleta sin degustarla. Finalmente, Matilde y Guillermina se aseguran de que el alimento sea bien empleado. No siniaron chisuayush que nayaron ante pichen kana maria chensna atamay hatu batta chechan mata wala chepaija. Y nos vamos sin dejar de pensar en Eloísa, pero nos queda el consuelo de que tendrá comida y agua, por lo menos para una semana más. Nuevamente una vida está en las manos de Matilde. Sabe que no puede perder tiempo y sale rumbo a Riohacha esperando que no sea demasiado tarde. El problema de falta de agua en La Guajira es histórico.
Desde el gobierno de Rojas Pinilla se intentó dar una solución con las instalaciones de molinos para extraer agua subterránea y poder subsanar la falta de este preciado líquido en las comunidades más apartadas. Pero como todo en este país, la corrupción, la falta de mantenimiento y de recursos hizo que la mayoría de estas soluciones se convirtieran en parte del paisaje desértico de esta región o quedaran en manos de terratenientes que lograron que las aspas siguieran funcionando gracias a sus apellidos, como en este caso, donde Corpo Guajira brinda el mantenimiento a un molino instalado en los terrenos de la familia Acosta, quienes casualmente son familiares del actual ministro de Minas, el señor Amílcar Acosta, hijo ilustre de Monguí, y a quienes los mismos indígenas, según nos cuentan, deben pedir permiso para tomar un poco de líquido y no morir de sed. Tenemos que ir a diferentes rancherías que tengan molino para buscar. Es evidente la emergencia humanitaria que se vive en el departamento, y valga aclarar que no se presenta solo por el verano y la intensa sequía que se reporta en el país. Este es un problema que va más allá del cambio climático. Es un problema de olvido, de indiferencia, pero sobre todo de corrupción. Las comunidades indígenas cuentan desde el 2001 con un sistema general de repartición para resguardos indígenas, es decir, unos recursos que deben ser administrados para subsanar los problemas de salud, saneamiento básico y agua. Todos los años este dinero llega sin falta a las alcaldías municipales. Podemos estar hablando para todos los resguardos de un poco más de 20.000 millones de pesos. Y son ellas las que deben velar por el manejo de los recursos. El dinero llega al municipio para que, en virtud de convenios con cada uno de los resguardos, invierta en lo que las autoridades indígenas decidan que se deba invertir. Sin importar que sean entregados a las autoridades indígenas, y como lo dice la Contraloría en la auditoría que hace todos los años sobre la destinación de estos dineros, no es suficiente con la entrega a las autoridades indígenas de bienes, suministros y obras. Es responsabilidad de la administración municipal velar porque los elementos y servicios contratados sean entregados directamente a los destinatarios. Esto con referencia al dinero del Sistema General de Participación. Pero ¿qué pasa con otros recursos que llegan al municipio para saneamiento básico y para cubrir las necesidades de la población tanto rural como municipal? Nosotros para la presente vigencia estamos hablando de unos 300.000 millones de pesos. La mayoría de ellos lo representan el Sistema General de Participación. Para el presente bienio, que es como funciona ahora el sistema de regalía, tenemos 24.000 millones de pesos, es decir, 12.000 millones de pesos por año. Nuevamente la pregunta sería, si la situación en La Guajira por el tema del agua es tan crítica desde hace tanto tiempo, ¿qué se ha hecho para darle una solución a las comunidades indígenas? Hoy estamos adelantando unos programas con microacueductos y con programas también de unidades sanitarias para poder atender a algunas o a buena parte de estas comunidades. No sabemos cómo logrará el señor alcalde de Riohacha solucionar el problema de agua en su último año de gobierno, si no ha podido hacerlo en los 2 anteriores que lleva en la alcaldía. Nos parece curioso que solo cuando los medios nacionales y regionales comenzaron a publicar artículos sobre la grave situación de la niñez, las instituciones hasta ahora comiencen a pensar en soluciones para un problema que lleva varios años. Ninguna institución nos ha parado bola. Hasta el momento no estamos recibiendo una respuesta adecuada a lo que nosotros hemos solicitado ante las diferentes instituciones como Organización Nacional Indígena de Colombia. Lo hemos hecho porque de verdad sentimos el padecer de nuestra gente, porque nuestra gente indígena se está muriendo. No hay una garantía de la pervivencia de los pueblos. Y frente a los líderes hay amenazas contra sus vidas porque ellos están despertando y están diciendo y están hablando a la luz pública para demostrar que el gobierno no está haciendo nada frente a esta situación. Son casi las 8 de la noche y sobre el regazo de Matilde descansa Emilio, quien a pesar de las 2 horas de recorrido no ha podido dormir. La emoción de salir de su ranchería por primera vez, el ruido del carro y las luces de la ciudad lo tienen atemorizado. Finalmente, y luego de 5 años de estar esperando una ayuda, Emilio llega al hospital y a pesar de su condición y de la fiebre que tiene, debe esperar como todos los que se encuentran allí su turno para que lo revisen.
Finalmente Emilio es valorado y lo que veíamos era impactante. Ya le hicieron el triaje y pesa 9 kilos. 9 kilos y 81 centímetros de estatura. No hay fotos que alcancen a evidenciar el estado de Emilio. La misma doctora se sorprende de ver cómo un niño ha podido sobrevivir hasta el día de hoy con la condición que padece. Tiene más del 50% de pérdida de masa corporal. Entonces, yo lo catalogo o lo diagnostico como una desnutrición severa. Al final el diagnóstico es tan simple como aterrador. Física hambre es hambre, no es más nada, es hambre. La misma hambre que ha matado a 2.969 niños que fueron registrados por el DANE desde el 2008 y que fueron puestos en evidencia con esta acción de tutela instaurada por César Arizmendi, director de planeación de La Guajira. Hay que tener una conciencia muy valiosa y un corazón muy fuerte y unos valores muy bien fundamentados para, siendo uno funcionario del gobierno, poner una tutela contra el mismo gobierno para hacer lo que deben hacer los funcionarios, defender al pueblo. A pesar de la denuncia instaurada por Arizmendi, hasta el día de hoy siguen muriendo niños de física hambre en este departamento. Muchos de nuestros niños padecen de enfermedades como lo es la diarrea, como lo es enfermedades de tipo respiratorio y quizás otras causas que han conllevado que estos niños fallezcan y mueran por desnutrición. Los niños en La Guajira se están muriendo de hambre. ¿Por qué ninguna institución ha logrado detener el camposanto en el que se está convirtiendo La Guajira? Está el nivel de responsabilidad con los niños que asisten a los programas de Cero a Siempre. Esta es una actividad a cargo del bienestar familiar. Debemos tener un agua potable en el departamento de La Guajira. Si no contamos con agua potable, por mucho esfuerzo que haga el ICBF, nunca va a ser eficaz esos resultados que nosotros vamos a esperar. Estos niños están afiliados a EPS. Esas EPS tienen la obligación de hacer búsqueda activa y de atender a los niños hasta lograr su total recuperación. El tema de salud es un tema integral, no solo ausencia de enfermedad. Y pues requiere de muchísimas condiciones para que puedan facilitar eso. El tema de suministro de agua en las comunidades, que una comunidad pueda tener acceso a agua potable, eso es importante. La disponibilidad de alimentos al interior de las comunidades, tierras donde puedan cultivar lo que antes veíamos en las comunidades. La bolita, ¿dónde está la bolita? Como todo en Colombia, el viejo arte de tirarle al otro la pelota. Si las soluciones son tan efectivas como la búsqueda de un responsable, los niños continuarán muriendo hasta que se instaure un plan que realmente funcione o hasta que las instituciones a nivel central tomen el mando y den una solución de fondo y permanente a cientos de casos como el de Emilio y el de Eloísa, quien aún está esperando que alguien la ayude. Ahorita mismo nadie dimensiona el problema. No hay una dimensión real que se diga, esto es lo que pasa en La Guajira. No, porque solamente ahorita, como uno dice aquí, vulgarmente, se le pone el ojo al que se le ven las costillas. Por el momento, Emilio dormirá esta noche en el hospital, donde comenzarán a darle alimento progresivamente para lograr estabilizarlo. Le aplicarán algunos medicamentos para tratar su infección y le realizarán una serie de exámenes para descartar cualquier problema secundario. Esta noche, Matilde le ha ganado una nueva guerra a la muerte. Esta noche, Emilio podrá dormir tranquilo. Amanece en Riohacha. Las altas temperaturas comienzan a sentirse en el cuerpo mucho antes de que el sol logre asomarse por el oriente. Matilde debe comenzar su trabajo recorriendo las rancherías, pero antes de irse, se asegura de que su pequeño se encuentre bien. Entramos al hospital y en la última cama está el pequeño Emilio. Nos informan que ha pasado una noche tranquila y que devoró con ansia todo el desayuno que le dieron en el hospital. Mientras Matilde busca al médico de turno, nos quedamos acompañándolo con la imposibilidad de comunicarnos con él. Generalmente el niño está bien, pero que le mandó a hacer muchos estudios para descartar que tenga otro tipo de enfermedad que lo esté afectando, pero que generalmente el niño está bien, que parece ser que lo único que lo está afectando es el hambre física. Decidimos acompañar a Matilde en su recorrido habitual para entender lo que ella trata de describirnos con palabras y comenzamos visitando una comunidad llamada Etquis Ximaná.
Allí nos recibió la autoridad y toda su familia congregada bajo esa enramada, que es la única protección que tienen del sol. Lejos de aquí está la realidad de las postales que nos venden de la cultura wayú. Aquí nadie baila la yodna, aquí lo único que hacen es tratar de extraerle a la tierra las últimas gotas de agua salada que brota de este pozo construido con los recursos que logró conseguir Jairo para que su familia no se muriera de sed. La rutina diaria de la mayoría de las mujeres es turnarse para sacar pequeñas tinajas de agua con las que sobreviven las 200 personas y cerca de 100 niños que habitan este resguardo y que con paciencia esperan a que brote un poco de ese líquido insalubre y salado con el que calman la sed. Aquí, según nos cuenta Jairo, nunca ha llegado el Estado, no saben quiénes son ni los conocen. Hay que decir que esta es una de las comunidades más cercanas a la cabecera municipal de Riohacha y que sus vías están en buenas condiciones. Acceder no es tan difícil y sin embargo aquí no llega nada y el único vestigio del Estado es una talega vieja y desgastada con el logo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que utilizan como bolsa de la basura. Jairo lo único que pide es poder cultivar su tierra y poder sembrar como lo hacen los que se apoderaron de las tierras productivas de esta región. Ya conocí la tierra, los arijunos. Aquí no sale nada, aquí no se puede sembrar y los animales se mueren. Solo el polvo se levanta bajo sus pies. Eso es lo único que han visto en estos años y ese mismo polvo es lo que ha cubierto los cuerpos de sus hijos, nietos y sobrinos que han muerto por falta de atención. Tal vez por la desconfianza a los arijunas o tal vez porque piensa que los hechos valen más que las palabras, Jairo manda a traer a Remedios, una niña hermosa que vio por primera vez los rayos de este candente sol hace 2 años y que hoy muere lentamente por esa misma desatención. Aminta, su madre, nos cuenta que al igual que Remedios, su nieta está en las mismas condiciones y que a pesar de tener casi 3 años no camina, no habla. Pero al ver a Remedios tan frágil, tan débil, sabemos que para ella el futuro es mucho más difícil, pues a simple vista se evidencia que nunca se ha tratado el síndrome de Down con el que nació, lo que le da aún menos posibilidades de seguir con vida. Para Aminta las ayudas tampoco han llegado y con negativas contesta cada una de las preguntas que le hacemos sobre la atención que le dan por tener una niña con capacidad especial o si recibe algún tipo de atención por parte del bienestar familiar. E incluso le preguntamos si la EPS le presta atención a su hija y la respuesta sigue siendo la misma. No me entregan nada. No le entregan ni suero, ni no tapa ni suero, muy. Nunca. Al ver a Remedios y a sus 11 hermanos sobreviviendo con esta bolsa de frijoles y el agua salada que sacan del pozo, nos preguntamos, ¿hay algo más evidente que su condición para comprobar el problema humanitario en La Guajira? Jairo nos ve partir de su ranchería, no sin antes pedirnos que se haga visible su problemática para que pronto lleguen las ayudas tan esperadas. Los caminos son largos e inciertos y sin embargo, cada recodo nos revela una necesidad más, una historia más para contar. A esta niña que también está desnutrida le han muerto 3 hermanitos menores de 5 años. Dice que morirán muchos niños, más de 50 niños morirán si no se les atiende, porque ya están en riesgo, ya están desnutridos y la mayoría y los que viven aledaños también tienen el mismo problema. El censo que uno trata de hacer en la memoria de cada uno de los niños que encontramos con problemas no es suficiente. Son demasiados, se le empiezan a confundir a uno los datos en la cabeza. Matilde nos dice que cerca hay un cementerio wayú y que allí reposa la evidencia de los niños que han muerto este año y de los cuales no hay ningún tipo de registro. Nadie tiene exactamente una estadística real, porque existe un subregistro muy amplio en donde nadie sabe cuántos niños exactamente mueren en el departamento de La Guajira y en especial en Riohacha, porque muchos de estos niños mueren al interior de sus comunidades indígenas.
En lo que va corrido del año en Punta Sierra ya van 3 menores de 5 años muertos. Los niños pasan trabajo, se mueren de hambre, están en desnutrición, se enferman y no tenemos ayuda de nadie, pasan necesidades. Si sumáramos las tumbas por el número de comunidades que existen y este fuera el registro de este año, estaríamos hablando de cerca de 200 menores en tan solo 3 meses. Una cifra terrible, que si los que hemos estado escandalizados por la muerte de los animales en la sequía del Casanare hubiéramos visto también, estaríamos doblemente horrorizados al contemplar una mortandad no solo de especies silvestres, sino de niños indígenas. Si una tragedia ambiental como la del Casanare debe movilizar a todo un país, una tragedia humana, social, como la que se vive en La Guajira, nos debería movilizar aún más. En Santa Cruz, Ulises Fernández nos recibe a orillas del único río que le daba el sustento a su comunidad y que está tan seco como el resto del desierto. Aquí hay 4 familias que toman estas lágrimas de agua. Por eso nos enfermamos tanto por tomar esta agua que está contaminada de mucho parásito. Esto definitivamente es la suma de todos los males. Niños aumentando las cifras de mortalidad, comunidades sin agua, sin alimento, ancianos y madres gestantes enfermos por desnutrición, ausencia de vías para salir al centro de salud más cercano y una enfermedad crónica que va matando a esta región mientras que el Estado mira para otra parte. A veces se pregunta uno, ¿por qué llegó desnutrido? Entonces este paciente llega a esa casa y en cuestión de unas cuantas semanas regresa en las mismas o en peores condiciones y se va repitiendo el ciclo hasta que en uno de esos ingresos el paciente fallece. Ante la necesidad y el hambre, los hombres han tenido que dejar el pastoreo para hacer la labor que antes era propia de las mujeres y así conseguir algo de dinero para comprar agua y comida. La yanama es el trabajo comunitario que se hacía anteriormente. Hoy en día ellos ya no lo hacen para producir alimento, ahorita lo hacen para hacer artesanía. Entonces se reúne toda la comunidad y trabajan en grupo para poder hacer mucho más artesanía, poderla salir a vender. Pero como si se tratara de una versión criolla y más realista de Avatar, ni siquiera la reunión de todos los indígenas de manera mística para tejer más, la Ayanama, parece haber sido escuchada. Son las 6 de la mañana y nos dirigimos al Mercado Nuevo, uno de los principales centros donde llegan los tejidos guayú, que son tan apreciados y bien pagados en el resto del país. Pero aquí la realidad es otra. Las mismas mujeres que vimos en las comunidades tejiendo sus mochilas, mientras cargaban en sus brazos a sus hijos moribundos, son las que llegan diariamente a vender aquí sus tejidos. Pero una cosa es lo que paga un turista por una mochila de estas en Bogotá o en Riohacha, o de pronto en Punta Gallinas o en el Cabo de la Vela, porque aquí la situación es diferente. Aquí se ha creado un mercado negro frente a la necesidad de toda una comunidad. Un mercado manejado por acaparadores que ofrecen cuanto les da la gana y cuando les da la gana. La irrisoria suma puede ser de 20.000 pesos por cada una de las mochilas que después son vendidas en 300 y 400.000 pesos en las vitrinas en Bogotá. Aquí el arte no salva a las indígenas. Llegan los carros y detrás de ellos corren como chulos los acaparadores, quienes escogen y rechazan a su antojo la mercancía que tiene más salida. El resto lo desechan y esperan para ofrecerles sumas que a duras penas les alcanzan para pagar el transporte de regreso a su ranchería. El ser humano puede ser una especie que le rinde homenaje al poder de su espíritu, pero a veces también parece no ser otra cosa que una jauría hambrienta capaz de canibalizar a sus propios hermanos. En otras palabras, hay que ser muy hijueputa para pagarle esto a un guayú. Anteriormente, cuando comenzó esa vaina, lo de la mochila, eso la compraban a 15, 16.000 pesos. Ahora nada más que 8.000, si la quiere, si no. Porque el paisano viene y tiene que pagar los pasajes para irse otra vez, le toca cogerlo.
Al darse cuenta de las cámaras y del sucio negocio que tienen montado, comienzan a atacar a Matilde e intentan impedir que lo sigamos grabando. ¿Qué pasa con los líderes guayú? Que se roban el vino. ¿Qué pasa? Ah, eso no les conviene oírlo. Que lo diga él, ¿ves? ¿A cómo le compran y a cómo lo tienen? Uno no sabe quiénes son. Dígalo aquí en la cámara. ¿Dónde están? Dígalo aquí en la cámara. ¿Dónde está tu carnet? ¿Dónde está tu carnet? Ponga la cámara. No me toque la cámara. No me la toque, hermano. No me toque la cámara. No me la toque. No me la toque. Finalmente tenemos que irnos, pues uno de ellos nos amenaza con devolver los muertos a Bogotá. ¿Me la va a poner o qué? Te va hinchado. Bueno, mándeme hinchado pues para Bogotá. Es triste que mientras estos acaparadores se llenan los bolsillos de dinero, los verdaderos artesanos supliquen y hasta reciban humillaciones de personajes como este señor y muchos reunidos allí, que se lucran con el dolor y la necesidad de estas madres. No puede ser posible que esto siga pasando y que la indiferencia del Estado colombiano, del municipio, del departamento, es como si les diera igual, les diera tan igual lo que pasa con nosotros. Bueno sería que Tutina y algunas de sus amigas que tienen fundaciones y ese tipo de organizaciones elaboraran algún tipo de campaña para que estas artesanías fueran pagadas de manera digna a estas indígenas y contribuir así a evitar que muchos niños sigan muriendo de hambre. Por el momento, lejos de la realidad del sufrimiento y de las humillaciones, está Emilio, un pequeño niño que ni siquiera conoce el concepto de mermelada. Digo, la mermelada de untarle al pan, porque de la otra ni hablemos. Él irá creciendo, contemplando, como muchos de sus hermanos de raza, la manera en que su pueblo y su futuro cada día peligra más en medio de la incertidumbre de un gobierno que por el momento ha estado demasiado preocupado en cómo conseguir los votos de la reelección. Que aquí le están dando punto final casi que a los indios, nos están exterminando. Las enfermedades nos están extinguiendo. La falta de agua, la indiferencia del Estado nos está exterminando por completo. Y como nuestro país es un inventario de problemas varios, las noticias escandalosas de un día lo dejan de ser al otro. Y lo que abre los titulares de prensa, después de las horribles imágenes de la sequía en Casanare, son ahora los pobres resultados que da la educación en Colombia. Si lo más cerca a un colegio, es un rancho de estos donde deben sentarse sobre troncos y debajo de un árbol para recibir clases que no cuentan con los útiles y los pupitres que por derecho tienen destinados en el presupuesto y que desaparecen mágicamente sin que nadie pague por este hecho. Bueno, ya viste la situación de nosotros en la comunidad. No tenemos de a dónde. Quisiéramos que el Estado o el gobierno nos ayude de construir una escuela aquí en la comunidad de nosotros, así como están los de alrededor de Riohacha, de todos los departamentos, porque he visto por televisión que hay escuelas bien organizaditas. ¿Por qué nosotros, los que estamos retirados, no podemos beneficiar de esa escuela? ¿Hasta cuándo las denuncias públicas se quedarán en el archivo y solo revivirán cuando vuelvan a ser noticia o escándalo? ¿Cuántos niños más tienen que morir? Tiene que intervenir el Ministerio de Salud en términos de poderle requerir a la autoridad territorial, en este caso a los alcaldes, a los gobernadores, cómo ha estado implementando, digamos, los recursos de transferencia que le mandan para la prestación de salud. El Instituto Nacional de Salud tiene que intervenir para establecer cuáles son las causas que están generando estas muertes y poder también recomendar a las instituciones pertinentes las medidas del caso y además de eso establecer también desde el punto de vista de las patologías como lo que a ellos les corresponde respecto a la investigación, si se trata de una epidemia o lo que sea, para que la respuesta sea de carácter más estructural. Confiamos en que con todo este movimiento se van a generar las respuestas duraderas de manera estructural y de manera efectiva para que estos niños tengan la oportunidad de vivir. Produce vergüenza estas estadísticas y esta guajira nos tiene que doler. ¿A quién endilgarle este problema? ¿A quién cargarle estos muertos? Porque esto no es un problema de unos pocos funcionarios que se quedan conformes con los proyectos que van a ejecutar. La responsabilidad de que se muera un niño más en La Guajira tiene que ser del gobierno y de las entidades que no le ponen freno a la mala gestión de los departamentos, que les quedó grande en su labor, que no han podido o no han querido parar a la corrupción de la que comen todos, menos los guayú.
no es solo el ICBF, es el ministerio, el viceministerio de Aguas, es el servicio de salud, es el ministerio de Educación, son las entidades territoriales, pero la sociedad civil tiene que participar. Lo que está ocurriendo en La Guajira está ocurriendo en muchas partes del país, sino que esta situación sigue siendo tan grave como invisible. Está ocurriendo en el Chocó, está ocurriendo en el Meta, está ocurriendo en el Guaviare. Los pueblos indígenas hace rato dejamos de ser micos para que nos sigan investigando. Lo que requerimos de manera urgente es una política seria, responsable y diferencial en materia nutricional, adecuada a las condiciones sociales, culturales, geográficas de los pueblos y las comunidades indígenas de Colombia. Para los que no creían o no querían ver la realidad, aquí está. Está en el rostro de Remedios, de Eloísa, de Ademar, de Arelis y de Emilio, quien hoy confía y espera que al regresar a su casa tenga las condiciones necesarias para que la muerte no llegue en silencio y se lo lleve a él y a sus hermanos. La verdad, nosotros esperamos lo mismo y confiamos que la lucha de Matilde tenga eco y no sea una lucha que se desvanezca en el tiempo, o lo que es peor, en el silencio que cobran los que hoy descansan cómodamente en sus mansiones pensando que la justicia nunca les va a pedir el dinero que les quitaron de las manos a las madres que aún lloran las muertes de estos niños.